Bien, les informo que ya estamos grabando la clase. Sean bienvenidos a su clase de física general. El día de hoy vamos a resolver ejercicios relacionados con vectores. Previo a la tarea que ustedes deberán presentar el día lunes. Entonces, decimos ejercicio número 2, 3 viajes cortos. Y habla de un viaje en avión que se realiza en 3 etapas. Con 3 etapas con 2 escalas, tal como se puede ver en la figura. En la primera etapa, que sería de 1, el avión recorre 620 kilómetros hacia el este. El este aquí está marcado, es el este. Es hacia la derecha, por decirlo así, es hacia los X positivos. Luego dice que en la segunda etapa, el avión viaja 440 kilómetros hacia el sureste. El sureste, pues, sería en esta dirección, a 45 grados por debajo del eje horizontal. Y en la tercera etapa, 550 kilómetros a 53 grados al sur del oeste, es decir, al suroeste. En esta dirección, 53 grados por debajo de una línea horizontal, ¿sí? Del eje horizontal. Como se indica. ¿Cuál será el desplazamiento total del avión? Entonces, cuando tenemos un problema de este tipo, lo que hacemos es sumar los vectores. El desplazamiento del avión está dado por el vector d sub r. El vector d sub r es este vector que está dado aquí. ¿Por qué este vector da el desplazamiento del avión? Bueno, este vector nos da el desplazamiento del avión porque parte del punto inicial de donde despegue el avión. Vean ustedes, el vector de R tiene su cola en el lugar donde el avión despega. Y el punto final, es decir, donde la flecha del vector de R apunta, es en el punto final del avión, donde el avión pues termina, ¿sí? La posición final del avión. Un vector que cumple con esas dos características, que parte de la posición inicial y termina en la posición final, es el vector desplazamiento. Vean que aunque el avión hizo 3 escalas, aunque el avión haya hecho esas 3 escalas, al vector desplazamiento no le importa. Al vector desplazamiento solo le interesa dónde inicia y dónde termina. Eso es todo. Entonces, hay varias formas de resolver este problema. Por ejemplo, si todos estos dibujos están hechos a escala y usted trae una regla, entonces perfectamente usted aquí puede medir la magnitud del vector de R. Cheque, tiene la magnitud. Y por acá puede medir también las componentes. Esta sería la componente horizontal. Perdón. Y esta sería la componente, perdón, esa que vimos era la componente vertical, el punto donde corta el eje Y. Aquí sería la componente vertical. Y acá la componente horizontal. Porque aquí cortaría el eje X. Y acá el eje Y. Y con las dos componentes yo podría calcular el ángulo. Y como medí la magnitud con la regla, pues calculo el ángulo y listo.
problema resuelto. No tenemos esa opción porque el dibujo no está a escala. ¿Por qué no está a escala? Porque, bueno, yo lo puedo hacer grande, lo puedo hacer más pequeño, no está a escala. Ni modo, entonces nos toca buscar otra manera de resolver el problema. La otra manera es que a mí me están dando todos los vectores, me están dando los 3 vectores con las 3 trayectorias que siguió el avión. Por lo tanto, si yo sumo estos 3 vectores, el vector que queda como resultado de esa suma es el vector dr. Entonces, para encontrar el desplazamiento del avión, debo sumar d1 más d2 más d3. Ahora bien, yo sé que, vamos a copiarlo por acá, esta sería la respuesta, pues la suma de los 3 vectores me da el desplazamiento del avión. Pero bueno, aún así necesitamos conocer el número, entonces vamos a trabajar en ello. Vamos a copiar los datos y vamos a decir el vector D1 es un vector cuya magnitud, porque me están dando la magnitud y el ángulo de los vectores, tiene una magnitud de 620 kilómetros y el ángulo, vamos al enunciado, vean ustedes, magnitud de 620 kilómetros y no dice el ángulo, solo dice que va hacia el este. Ustedes tienen que interpretar esto, como va hacia el este, va sobre, vean que va sobre el eje X y aquí tenemos el ángulo 0, 0 grados. Aquí tenemos los 0 grados. Entonces, aunque no le está diciendo cuántos, el ángulo de este vector, con que le diga que va hacia el este es suficiente. De manera que, aunque no lo está diciendo, aquí el ángulo es 0 grados. Y si dijera que va hacia el norte, el ángulo no sería 0, sino que sería 90. Bien, vamos ahora con el vector D2. El vector D2 dice que el vector D2, permítanme, aquí. Vamos a ver. El vector D2 dice que es un vector cuya magnitud es 440, si no me equivoco. 440 kilómetros con un ángulo de 45 grados, pero al sureste. Es decir, son 45 grados por debajo del eje X, por debajo del eje horizontal. Luego tenemos D3. D3, vamos a ver qué tipo de vector es. D3 dice que es un vector de 550 kilómetros de magnitud con un ángulo de 53 grados. Dice que en dirección del, dice que es al sur del oeste. Entonces al sur del oeste. Que nos diga sureste y que nos diga sur del oeste
lo que nos ayuda es a determinar en qué cuadrante está el vector, jóvenes. Recuerden, hay 4 cuadrantes. Ya esto lo vimos. Hay 4 cuadrantes. Acá tenemos el norte. Acá tenemos el sur. Acá tenemos el este. Y acá tenemos el oeste. Entonces, al sur del oeste, estamos hablando de el tercer cuadrante. Al sureste, estamos hablando de el cuarto cuadrante. Si hablamos del este, solamente como el este, estamos hablando de el primer cuadrante. El primer cuadrante. Y si habláramos al noreste, sería el primer cuadrante todavía. Si habláramos del noroeste, norte del oeste, hablaríamos del segundo cuadrante. Pero en este caso, nuestro ejercicio tiene un vector ubicado en el tercer cuadrante y un vector ubicado en el cuarto cuadrante y el otro vector está ubicado en el primer cuadrante. Acuérdense, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve saber eso? Porque usted tiene que colocarle el signo a las componentes del vector. Yo aquí sé que ambas componentes son positivas. Yo sé que en el tercer cuadrante ambas componentes son negativas. Y en el cuarto cuadrante yo sé que la X es positiva y la Y es negativa. ¿Sí? Para eso sirven esas palabras, para que usted lo interprete de esa manera. Bueno, vamos entonces a trabajar. Yo tengo que hacer la suma de los vectores de 1 más de 2 más de 3, pero hay un problema. Así como están escritos, yo no puedo sumarlos, no puedo agarrar 620 más 440 más 550, no se puede sumar de esa manera. Para sumar estos vectores, yo lo que tengo que hacer es encontrar las componentes. Componente X del vector de 1, componente Y del vector de 1. Componente X del vector de 2, componente Y del vector de 2. Componente X del vector de 3, componente Y del vector de 3. Y una vez que encontré las componentes, yo ahí sí recién puedo hacer la suma. Sumo todas las componentes X por un lado y luego por otro lado sumo todas las componentes Y. Y así obtengo yo mi vector resultante. ¿Cómo encuentro las componentes? Bueno, si usted revisa la presentación, habíamos hablado que la componente X estaba dada por la magnitud del vector multiplicada por el coseno del ángulo del vector. Y habíamos hablado también que la componente Y estaba dada por la magnitud del vector por el seno del ángulo de dicho vector. Bueno, si hacemos esto para cada uno de los vectores, nos quedaría lo siguiente. De 1 es, ¿cuánto vale la magnitud del vector de 1? 620 kilómetros. Bueno, sería 620 kilómetros. 620 kilómetros por el coseno de 0 grados. Esto es en la dirección de X. Magnitud del vector por el coseno del ángulo. Esa es la componente X. ¿Cómo sé que es la componente X? Bueno, va acompañado por esta X, que es el vector unitario que me indica que es la componente X. Más la componente Y, que sería la magnitud del vector por el seno del ángulo
este caso es 0. Y esta y me indica a mí que es la componente y del vector D1. Luego, el vector D2. El vector D2 tiene una magnitud de 440, un ángulo de 45 grados y se encuentra ubicado en el cuarto cuadrante. Como está en el cuarto cuadrante, la componente X debe ser positiva, pero la componente Y será negativa. Entonces, magnitud del vector, que es 440 kilómetros, por el coseno de 45, esto es la componente X, vean, es positiva, menos 440 kilómetros por el seno de 45 grados, esto es en Y, y vean que como está en el cuarto cuadrante, yo ya le puse el signo negativo. Yo ya le puse el signo negativo. Vamos ahora con D3. D3 es un vector de magnitud 550 y con un ángulo de 53 y se encuentra en el tercer cuadrante. Se encuentra en el tercer cuadrante. Por lo tanto, sus componentes X y Y, ambas componentes son negativas. Ambas son negativas. Entonces, el vector de 3 sería 550 coseno de 53 en X. Perdón, aquí corrijo. El vector de 3 será, porque son negativas, acuérdense, negativo 550 kilómetros por coseno de 53 menos 550 kilómetros por el seno de 53. $53. Vamos a arreglar ahí eso. Ahí sí. Ahora sí, yo voy a encontrar el vector de R. ¿Cómo se encuentra el vector de R? Bueno, haciendo la suma. Usted hace la suma y encuentra el vector de R. ¿Cómo se hace la suma? Bueno, suma todo lo que está en X más todo lo que está en Y. Yo me voy a permitir en este momento, vamos a dejar de compartir pantalla un momento. Ahora sí. Yo lo voy a hacer esto en la calculadora. Usted puede dejar el procedimiento escrito sin ningún problema. Vea usted, 620. Todo esto, por cierto, todo esto va a estar en kilómetros. Entonces yo podría incluso ahorrarme algo de trabajo. Todo está en kilómetros. Ahí. De este lado también en Y. Todo está en kilómetros. Todo está en kilómetros. Ahora sí, vamos con la calculadora. Vea usted, lo primero es que la calculadora tiene que estar en grados. Para saber si está en grados, su calculadora debe mostrar una letra D. Si esto es así,
Entonces ya puede trabajar. Serían entonces 620 por el coseno de 0 grados. El coseno de 0 es 1 y por lo tanto acá tenemos 620 más 440 por el coseno de 45 grados. El coseno de 45 es 0.707. Al hacer la multiplicación obtenemos 311.13 kilómetros. Y luego menos, porque vean que será menos 550 por el coseno de, perdón, permítanme. Ahí sí. 550 por el coseno de 53. Y esto nos da 330.9982. Esto es 331 ya redondeado. 331 kilómetros también. Y listo. Luego hacemos esa suma y tenemos el resultado. Ahora vamos con los valores en Y. 620. Ahora vamos con los valores que son componentes Y. Sería 620 por el seno de 0 grados. El seno de 0 grados, jóvenes, es 0. Y si usted multiplica cualquier número por 0, el resultado es 0. O sea que esto es 0 menos, vea usted ahí el menos, 440 multiplicado por el seno de 45. Nos da de nuevo 311.13 menos, vea usted, es este menos de acá, menos 500, perdón, aquí. Ahora sí, menos 550 por el seno de 53 grados. Sí, 550 por el seno de 53 grados. Eso da 439.25. 439.25. Listo, entonces ahora es fácil, hacemos simplemente la suma o resta en este caso de algunos términos. De manera que la componente X del vector de R es 620 más 311.13 menos 331 y eso es igual a 600. No sé, aquí no ocupo el paréntesis. Esto es igual a 600.13 kilómetros en el eje X. Luego, del otro lado tengo 0, que me dio 0, 0 menos 311.13 menos 439.25 y eso me da negativo 750.38. Entonces sería menos 750.38 kilómetros en el eje Y.
Esto es entonces, jóvenes, el vector, el desplazamiento del avión. El desplazamiento del avión. Y en principio aquí el ejercicio debería terminar, pero pasa lo siguiente. Vea cómo estaban descritos los vectores en los datos. 620 kilómetros a 0 grados, 440 grados, perdón, 440 kilómetros a 45 grados al sureste, 550 kilómetros a 53 grados al sur del oeste. Están dados de esta forma porque es más fácil para nosotros ubicarnos. De manera que este vector, para finalizar el ejercicio, tengo que pasarlo de forma cartesiana. Forma cartesiana es esta, donde usted tiene la componente X y la componente Y. Y debo pasarlo de forma cartesiana a forma polar, es decir, magnitud y ángulo. Para que se hagan una idea, este vector de R es un vector tal, no lo estoy dibujando a escala, obviamente. Este vector de R es un vector cuya componente horizontal es 600.13 y su componente vertical es negativo 750.38. ¿Sí? Es un vector que se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Sí? En el cuarto cuadrante. Ojo con eso. Bien, ¿cómo pasamos un vector que se encuentra así, en forma de componentes, para que sea un vector en su forma de magnitud y ángulo? Bueno, primero tenemos que encontrar la magnitud del vector. Ya esto lo teníamos en la presentación. Habíamos dicho que la magnitud del vector, de un vector, era igual a la raíz cuadrada de la componente X elevada al cuadrado más la componente Y elevada al cuadrado. Esto estaba en la presentación. Si lo aplicamos para el vector dr, quiere decir que la magnitud del vector dr es igual a la raíz cuadrada de la componente X del vector dr, que es 600.13, va elevado al cuadrado, más la componente Y de este vector, que es negativo 750.38. Negativo 750.38 al cuadrado. Vean ustedes que a pesar de que haya un valor negativo aquí, cuando se eleve al cuadrado va a quedar positivo. De manera que la magnitud de un vector nunca, ojo, nunca les va a quedar la raíz cuadrada de un valor negativo. Si usted encuentra una raíz cuadrada, si usted al hacer sus cálculos, la calculadora le brinda un error, le despliega un mensaje de error por una raíz de un número negativo, sepa que es usted quien ha olvidado colocar o un paréntesis o colocó un signo negativo que no iba y por eso le está saliendo ese mensaje, le aparece ese mensaje, pero si usted hace todo bien, coloca los paréntesis donde deben ir, ese mensaje nunca le va a aparecer. Bien, hacemos esto en la calculadora. Y entonces, vamos a ver, 600.13 lo elevamos al cuadrado, más negativo 700, perdón, vamos a ver, vamos a ver otra vez, 600.13 elevado al cuadrado, más 750.38 negativo elevado al cuadrado. Vean aquí en la calculadora cómo ha quedado. SQR es el equivalente a este 2 del exponente. Vea usted entonces que
El negativo 750.38 quedó dentro de los paréntesis. Quedó dentro de los paréntesis, ¿sí? Por lo tanto, el valor que sale como resultado es un valor positivo. Calculamos su raíz cuadrada. Perdón. Me equivoqué aquí. Vamos a ver. Otra vez. 600.13. Como esta calculadora es un poco sencilla, pues toca volver a escribir la operación. 350.38 negativo. Lo elevamos al cuadrado. Aquí sí. Al sumar esto, obtenemos este valor. Al sumar el cuadrado de estos dos componentes, obtenemos este valor. 923.226.16. Calculamos su raíz cuadrada. Y ahora sí, 960.84, redondeado sería 960.85 kilómetros. Es decir, la magnitud del desplazamiento del avión es de 960.85. 960.85 kilómetros. Esa es la magnitud del vector. Y para finalizar el ejercicio, calculamos el ángulo. Calculamos el ángulo del vector. El ángulo, jóvenes, está dado por la tangente inversa de la componente y dividida entre la componente x. Es decir, componente y dividido entre la componente x. Arreglar un poco. Vea usted que no estoy colocándole el negativo. Ya le voy a explicar por qué. Okay. Componente y dividido entre componente x, calculamos su tangente inversa. Vamos a hacer una calculadora, sería 750.38 dividido 600.13. Eso es igual a 1.25. Nos vamos acá a las funciones trigonométricas. Segunda función, tangente inversa. Y esto nos da un ángulo de 51.35. El ángulo es entonces 51.35 grados. Pero aquí habría una inconsistencia si yo dejo esto así. Verán, la calculadora tiene una limitación. Las calculadoras en general que utilizamos tienen una limitación. No pueden distinguir vectores que estén en el segundo cuadrante ni en el tercer cuadrante. Y no lo hacen bien tampoco para el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque si yo le ponía el negativo al 750, si yo colocaba ese negativo acá, la calculadora sabe que hay un negativo, pero no sabe si ese negativo es del 750 o del 600. No sabe a cuál de los dos pertenece, entonces ella calcula un ángulo, ¿sí? Que no es el correcto. Bueno, en este caso, vean ustedes, no he colocado yo el signo negativo y obviamente pues también me está dando un ángulo que no corresponde con el real, si yo lo dejo así. Porque un ángulo de 51.35, nos vamos acá. Recuerden que aquí tenemos el ángulo 0 y aquí tenemos el ángulo 90. Entonces un ángulo de 51 estaríamos hablando de un vector por acá. Pero ese vector rojo no es el vector que nosotros obtuvimos. El vector que nosotros obtuvimos está en el cuarto cuadrante.
Por lo tanto, sería un error dejarlo así. Y yo tengo que decir, como yo sé que está en el cuarto cuadrante, yo tengo que decir que el ángulo es, que sí es 51.35, pero que es al sureste. Se vale que ponga sureste o que ponga debajo del eje de las X positivas. Debajo del eje positivo X. Cualquiera de los dos comentarios se vale. Aquí, pues por la naturaleza del ejercicio y ya estábamos trabajando con esto de sureste, lo vamos a dejar así. Esta sería la respuesta. La magnitud del vector desplazamiento de este avión es de 960.85 kilómetros con un ángulo de 51.35 grados al sureste. Es decir, que este ángulo, vamos a borrar esto porque no hace nada aquí. Es decir, que el ángulo es de 51 grados, punto 35. Ese ángulo es de 51.35. Sí. Y ahí pues ya está al sureste. Bueno, este sería entonces la solución del problema.